Muy buenas tardes, me presento, soy el estudiante Jefferson Javier Méndez Rojas, estudiante tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, eh, Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas. Para este, digamos que espacio, le vamos a dar cumplimiento a la fase número 4, análisis de la política pública, obviamente del curso de políticas públicas inclusivas y territorio. Que nos pide a nosotros la actividad, obviamente realizar un video, ¿sí? Donde digamos, se exponga la política pública escogida. Como tabla de contenidos de exposición, obviamente tenemos el objetivo de la exposición, la tabla, la parte, obviamente, parte número uno, que es la descripción y la caracterización de la política pública analizada. Y obviamente esta caracterización distingue los objetivos y paradigmas, ¿no? Instrumentos de la política pública, el análisis y debate sobre los paradigmas, los objetivos de la política pública, el análisis, la política pública, digamos que seleccionada, las conclusiones y la síntesis crítica del trabajo. Y por último, referencias bibliográficas y parte final. ¿Cuál es el objetivo, obviamente, de la exposición? Es también reflexionar todos los avances y desafíos de la incorporación, digamos que de los enfoques diferenciales de las políticas públicas destinadas a que, obviamente, a promover esa inclusión social, y en este caso en el sector, en la región que yo tomé, digamos, como referencia, que es la región del Catatumbo, en el departamento norte de Santander. Con el fin de ofrecer, digamos, que una comprensión crítica y de modo, digamos, que estos enfoques han influido en la inclusión y la participación de diversos grupos sociales y que obviamente las medidas puedan ser adoptadas para optimizar su efectividad. En la parte uno denominada de descripción, tenemos obviamente, tenemos como recursos obviamente la descripción y la caracterización de la política pública, sus objetivos y sus paradigmas, obviamente el objetivo principal de la política pública de inclusión, digamos que debe abordar las profundas desigualdades en la región y especialmente, digamos que dada la historia del conflicto y la marginación que ha suscitado obviamente en esa región del país. Y los objetivos obviamente lo que suelen es centrarse en la reducción de la pobreza, la mejora del acceso a los servicios básicos y la promoción de la cohesión social. Dentro de la reducción de la desigualdad, digamos que existe obviamente la ampliación y la definición de la desigualdad, va más allá del ingreso, obviamente para incluir, digamos que las barreras estructurales y la negación de derechos, ¿no? Cuando hablamos de fomento de cohesión, obviamente es crear una sociedad más cohesionada para que promuevan de una u otra manera el bienestar de sus miembros de su comunidad y también, digamos, que combata la exclusión y la marginación. Y obviamente genere, digamos, que un sentido de pertenencia y de confianza. Dentro de la promoción de la igualdad de oportunidades, lo que se quiere es que garantizar de que todas las personas tengan que las mismas oportunidades y los derechos, y digamos que oportunidades y derechos, y también obviamente adaptarse en casos particulares para avanzar hacia una sociedad más justa. Paradigmas de la política pública, digamos que en esta región se enmarca, digamos que un paradigma de inclusión y equidad, lo que pasa es buscando integrar, digamos que poblaciones históricamente marginadas, como comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Así como obviamente también las víctimas dentro del conflicto armado. Y un punto también especial, obviamente, son los migrantes del país de Venezuela. Digamos que desde el punto de crecimiento económico y la desigualdad, la política pública ha evolucionado y digamos que tiene enfoque centrado en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. El enfoque de derechos humanos, digamos que las políticas deben ser obviamente diseñadas y evaluadas bajo qué, bajo el marco de derechos humanos, asegurando que los ciudadanos puedan, digamos que ejercer sus derechos y que obviamente el Estado cumpla con sus obligaciones. Dentro del siguiente punto, digamos que instrumentos de política, digamos que instrumentos de la política, se tiene obviamente, obviamente los programas sociales, el desarrollo comunitario, los indicadores estructurales, indicadores de procesos, indicadores de resultados, señales de procesos de manera cuantitativa. Digamos que esos son como, se puede decir que como las pautas que hay que tener en cuenta, pero de manera sucinta.
Digamos que dentro de los programas sociales de la implementación, digamos que los programas de asistencia social, digamos que está obviamente la educación, la salud, digamos que son específicos para que, para esta, digamos que tanto específicos son una necesidad para esta región del departamento. Desde el desarrollo comunitario, como le decíamos anteriormente, está el fomento obviamente de proyectos de desarrollo comunitario que promuevan la participación activa de quién, de sus residentes, para obviamente la toma de decisiones. La inversión de la estructura, obviamente la mejora en infraestructura como el transporte y el acceso de servicios públicos son cruciales para obviamente conectar esta zona a, digamos que hacia la ciudad o hacia otros departamentos. Indicadores están, obviamente, los indicadores estructurales y digamos que identifican las medidas dispuestas por el Estado para implementar los derechos, obviamente, digamos que contenidos en la norma, ¿no? Con el protocolo de San Salvador, que digamos que esos indicadores permiten que evaluar la institucionalidad del Estado y obviamente el sistema legal adoptado, ¿no? Por ejemplo, como la cobertura educativa y el financiamiento. Los objetivos obviamente de seguridad es el orden público, el desarrollo social y económico, la reducción de cultivos ilícitos y la reparación y la reconciliación. Pero ¿cuáles son esos paradigmas? Obviamente, desde el punto de la defensa y seguridad y defensa, obviamente está basado en la idea de que la presencia militar y la aplicación de la ley son obviamente esenciales para qué, para restaurar el orden. Dentro del paradigma del desarrollo integral enfocado, digamos que está enfocado a un abordaje que holístico, ¿no? Que combina la intervención en seguridad, obviamente con desarrollo económico y social, y dentro del paradigma de derechos humanos y paz, pues obviamente prioriza la reparación a las víctimas y la construcción de paz, ¿no? Obviamente reconociendo que el impacto del conflicto armado en esta población civil. En instrumentos de la política pública, obviamente tenemos seguridad, inteligencia, digamos que coordinación interinstitucional, digamos que instrumentos de desarrollo y digamos que infraestructura y servicios básicos. Y dentro de los instrumentos de reparación y reconciliación, obviamente tenemos los programas de reparación a las víctimas y las iniciativas de qué, del diálogo y la participación ciudadana. La inclusión social, obviamente, como objetivo, digamos que como objetivo que tiene obviamente promover los valores compartidos orientados aquí al bien común, ¿no? Y a la, digamos que al comercio de cohesión social, asegurando de que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades, digamos que tanto oportunidades y recursos necesarios para que para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral, cultural, y obviamente también poder disfrutar de unas condiciones de vida igual como todos los demás. ¿Cuál es ese paradigma? La cohesión social y el bien común. eh, Dentro de la normalización, obviamente el objetivo, ¿cuál es? Asegurar que las personas con discapacidad vivan ¿qué? En igualdad de condiciones. En su paradigma, obviamente la igualdad y la no discriminación. Y la transversalidad, ¿cuál es el objetivo? Obviamente integrar que las necesidades y las demandas de las personas con discapacidad en todas las políticas y obviamente las líneas de acción de carácter que general, no limitándose a planes y obviamente programas específicos. Su paradigma, la inclusión integral y la universalidad. Dentro de los instrumentos de política pública en la región del país, como él lo decía, en la región del país de Catatumbo también obviamente se tiene la educación inclusiva, el modelo de vida independiente, la accesibilidad universal y la participación plena y efectiva. Como instrumentos, obviamente la implementación de un sistema educativo inclusivo, obviamente en todos los niveles, digamos que también adaptaciones curriculares, la formación de docentes con una inclusión, de una educación inclusiva. De instrumentos, obviamente, programas de empleo inclusivo, incentivo para fiscales, ¿para qué? Para empleadores, obviamente también adaptar o adaptaciones laborales y acceso a entornos que laborales accesibles. Dentro del modelo de vida independiente, como instrumento se tiene obviamente que los servicios de asistencia personal, digamos que apoyos para la, digamos que la vida independiente, el acceso a la vivienda digna y asequible, programas de vida independiente. Dentro de la accesibilidad universal, obviamente lo que se quiere es que estos instrumentos de normatividad de accesibilidad obviamente tengan la promoción y el diseño de, digamos que ese diseño universal de la eliminación de barreras arquitectónicas para la población con discapacidad. Y dentro de la planificación plena y efectiva, pues obviamente que los mecanismos de participación ciudadana y representación tengan representación en órganos de decisión pública como campañas y sensibilizaciones. El análisis y debate del problema de los paradigmas.
Obviamente está el análisis de los objetos de los paradigmas, las políticas públicas e inclusión social en el Catatumbo, obviamente enfrentan ¿qué? Un contexto complejo, ¿no? Marcado por qué? Por profundas desigualdades y una historia de qué? De conflicto y marginación. Digamos que estos desafíos también nuevamente se requiere de que un enfoque multifacético que busque obviamente no solo aliviar las carencias inmediatas, sino que obviamente también que transformar las estructuras que perpetúan que la inclusión y la desigualdad. Pero ¿cuál es el objetivo principal de esta inclusión social, no? El que la reducción de la desigualdad. Aparte, obviamente, el fomento de la cohesión social y la promoción de la igualdad de las oportunidades. Y por último, obviamente, la reparación y la reconciliación. Pero ¿cuáles son esos paradigmas? Entonces, cuando hablamos de paradigmas desde la inclusión social y la equidad, la política pública, obviamente, en el Catatumbo se enmarca en qué? En un paradigma de inclusión social y de equidad, ¿no? Orientado a qué? A integrar a poblaciones que, como le decía anteriormente yo, históricamente han sido que marginadas, como las comunidades indígenas, afros, víctimas del conflicto armado, inmigrantes venezolanos, ¿no? Digamos que este enfoque busca que obviamente superar que las barreras históricas, obviamente, tanto históricas como estructurales, que han perpetuado la inclusión de otros grupos. El decrecimiento económico a reducción de desigualdad, pues, históricamente las políticas públicas en la región se han centrado en el crecimiento económico y la reducción nuevamente de la pobreza. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que ha habido una evolución hacia qué, hacia un enfoque que prioriza que la reducción de la desigualdad y la promoción de la cohesión social, ¿no? Digamos que esta transición refleja un reconocimiento en el crecimiento económico por sí solo no es porque por sí solo no es suficiente obviamente para abordar que las desigualdades estructurales. Eh, Debate sobre obviamente los paradigmas y los objetivos. Ahí está obviamente el paradigma del desarrollo territorial. Sí, obviamente aquí es desarrollo, listo. Está el paradigma del desarrollo territorial sostenible. Está el paradigma de la resiliencia comunitaria, pero entonces dentro del paradigma del desarrollo, digamos que territorial sostenible, obviamente es la integración de que la dimensión ambiental, ¿no? Que qué se quiere, que es asegurar, obviamente, que los proyectos de desarrollo, como la sustitución de cultivos y servicios, se realicen de manera que ambientalmente sostenible, ¿no? Y la participación local, obviamente, digamos que las comunidades participen en la planificación y en la ejecución de proyectos. ¿Para qué? Para asegurar las intervenciones que obviamente respondan a las necesidades locales y se respeten los contextos culturales, teniendo en cuenta las comunidades que hay en el territorio, que son comunidades indígenas, afros, campesinos, inmigrantes. Dentro de la cohesión social y el desarrollo económico, pues obviamente promover actividades económicas que no solo generen ¿qué? Ingresos, sino que también fortalezcan el tejido social y comunitario. Dentro del paradigma, digamos que la resiliencia comunitaria, lo que se quiere es, obviamente, por el fortalecimiento de las capacidades locales, desarrollar programas que fortalezcan las capacidades organizativas y obviamente de gestión de las comunidades, reparación y respuesta a la crisis, implementar estrategias que ayuden a las comunidades a que anticipar y responder a situaciones de crisis como son la violencia, los desastres naturales y obviamente el apoyo psicosocial. Lo que se quiere es promover, valga la redundancia, este apoyo psicosocial para, digamos, que ayudar a las personas que enfrentan el trauma de que obviamente el estrés derivado del conflicto armado y la, digamos que esta marginación. Paradigmas de inclusión social, tenemos rápidamente, obviamente, asegurar que las políticas públicas se respeten y obviamente se promuevan las culturas ¿no? tradicionales y locales, ¿no? Incluyendo que las comunidades indígenas y afrodescendientes. En la educación, que obviamente sea una educación intercultural, ¿no? Digamos que también se fomente en los centros educativos el entendimiento y la valorización nuevamente de la diversidad cultural. Y la participación nuevamente exclusiva, que es lo que quiere es que garantice que todos los grupos culturales tengan representación en los procesos de la toma de decisiones, obviamente en la formulación de las políticas públicas. Pero el debate, obviamente, del entorno a las políticas públicas de inclusión social, digamos que en el Catatumbo se debe considerar por qué, ¿no? Obviamente la atención entre los enfoques tradicionales centrados y el crecimiento económico, y también los enfoques más recientes que priorizan nuevamente la igualdad y la cohesión social, ¿no? Mientras que el crecimiento económico puede que ofrecer otros beneficios tangibles. Digamos que no aborda por sí solo las desigualdades estructurales, pero obviamente son igualdades que son estructuralmente arraigadas en la región. Entonces, por lo tanto, dígame que es necesario un enfoque integrado, ¿no? Obviamente que combine que el desarrollo económico con las estrategias específicas para la inclusión social y la reducción de las desigualdades.
Dentro del análisis de instrumentos de política pública seleccionada, obviamente hay unos instrumentos de seguridad, digamos que definidos en dos puntos en estos instrumentos de seguridad, que son las operaciones militares y policiales y la inteligencia y la coordinación interinstitucional, ¿no? Dentro del punto de las operaciones militares y policiales, obviamente, estas están diseñadas para qué, para enfrentar a los grupos armados ilegales que afectan obviamente la seguridad en esta región del país, ¿no? Digamos que la eficacia de los instrumentos depende de qué, obviamente de la planificación de una estrategia adecuada y de la coordinación, digamos que entre las fuerzas de seguridad y la población civil. Dentro de la inteligencia y la coordinación, digamos que interinstitucional, pues obviamente es un papel fundamental la mejora de que la recolección de inteligencia, ¿no? Y la cooperación que haya interinstitucional, digamos que son esenciales para qué, para la eficacia de que las políticas públicas de seguridad, ¿no? Digamos que una coordinación efectiva, puede decir que entre las diferentes agencias puede que facilitar una respuesta más eficiente a las amenazas y por ende obviamente mejorar la capacidad del Estado para anticipar y prevenir actividades delictivas. Aunque sin embargo, ¿no? Es fundamental, digamos, que asegurar que, digamos, que la recopilación de datos, digamos, que la colaboración, obviamente, y que la colaboración no vulneren la privacidad de los ciudadanos, digamos, que ni repercutan en sistemas de vigilancia injustificada, ¿no? Como punto número dos, como punto número dos, tenemos los instrumentos de desarrollo, obviamente la proyección digamos, que de productos sostenibles, son, digamos, que programas destinados a la sustitución de cultivos ilícitos, digamos que por alternativas legales como el cacao y el café, ¿no? Son fundamentales. La estructura como tal, obviamente, también de los servicios básicos, digamos que inversiones en infraestructura como carreteras, electricidad y agua potable, ¿no? Son esenciales obviamente para qué, para mejorar la calidad de vida y desarrollo económico. Como punto número tres, dentro de los instrumentos de reparación y reconciliación, obviamente que programas de reparación a las víctimas, ¿no? Ya sea obviamente reparación material o simbólica para las víctimas del conflicto, obviamente, también son cruciales, ¿no? ¿Para qué? Para abordar, digamos, que esas secuelas que deja el conflicto armado. Pero esos programas obviamente deben ser diseñados con sensibilidad y obviamente asegurarte que las, digamos, que las compensaciones y el apoyo sean adecuados para la magnitud de las pérdidas sufridas, ¿no? También en las iniciativas de diálogo y la participación ciudadana, obviamente, digamos que es un fomento, ¿no? El diálogo entre la comunidad y las víctimas, y obviamente también los actores estatales juegan un papel fundamental, ¿no? Por eso son esenciales para qué, para construir que una cultura de paz y reconciliación. Como cuarto punto tenemos obviamente los instrumentos de inclusión social. Dentro de los instrumentos de inclusión social, digamos, está la educación inclusiva, está el empleo inclusivo, está el modelo de vida independiente, está la accesibilidad universal, la participación plena y efectiva, indicadores de evaluación, indicadores estructurales de procesos de resultados y señales solamente de procesos cualitativas. Digamos que cuáles son las conclusiones y la síntesis, obviamente, digamos que una síntesis crítica del trabajo, pues obviamente la relevancia de la inclusión social en el Catatumbo, se podría decir de que es la política pública de inclusión social en el Catatumbo, obviamente aborda de manera integral, ¿no? Digamos que las profundas desigualdades que obviamente existen en la región, ¿no? Pues dado obviamente a la historia del conflicto y la marginación, y obviamente los objetivos por reducir la pobreza, ¿no? Hay que mejorar obviamente el acceso a los servicios básicos y promover que la cohesión social, ¿no? Digamos que son cruciales para qué, pues para obviamente poder avanzar hacia qué, hacia una sociedad más equitativa, ¿no? Pero esta política debe priorizar no solo también la reducción de la desigualdad económica, sino también que la inclusión de los grupos que históricamente han sido marginados, como las comunidades indígenas y obviamente las afrodescendientes. También la desigualdad, digamos que la diversidad de instrumentos y digamos que su adecuación contextual, digamos que estos instrumentos son seleccionados para qué, para implementar la política pública, ¿sí o no? Que abarca que una amplia gama de áreas, ¿no? Desde el punto de la seguridad y desarrollo hasta la reparación y la reconciliación. ¿A quién? A las víctimas. Tienen obviamente un papel fundamental en el abordaje de los desafíos, ¿no? Que enfrenta, digamos que esta región del país, pero sin embargo su éxito depende de qué, de una implementación contextualizada y coordinada que tomen qué, en cuenta las necesidades y las realidades locales. También dentro de la importancia de los indicadores, pues obviamente la evaluación, digamos que son indicadores estructurales de proceso,
obviamente para hacer obviamente como seguimiento de los resultados y poder monitorear la efectividad de las políticas públicas, al igual que obviamente los desafíos en la implementación. ¿Sí me entiende? A pesar de obviamente de la solidez de los instrumentos propuestos, pues la implementación de la política pública enfrenta que desafíos significativos, ¿no? ¿Y qué incluye esto? Obviamente la necesidad de que garantizar una, digamos que una coordinación efectiva entre qué, entre las agencias y niveles del gobierno. El impacto, obviamente, de la inclusión en las poblaciones vulnerables, el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la evaluación del impacto social, la promoción de la participación y la armonía, obviamente, local, la síntesis como tal crítica es el equilibrio, obviamente, entre la seguridad y el desarrollo. Está el enfoque holístico de la reparación y la reconciliación, la inclusión, digamos que la sensibilidad como principios rectores, la participación ciudadana y la evaluación nuevamente continua, ¿no? Y obviamente como impacto de la fragmentación regional, digamos, está la inclusión perspectiva de las víctimas y grupos vulnerables y está, digamos que la intersección de políticas de derechos humanos. Esta parte es importantísima dado que pues obviamente las políticas públicas en el Catatumbo obviamente deben ser claramente alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos, el respeto y la promoción de los derechos humanos, pero obviamente no solo un qué, un imperativo ético, sino obviamente que también, digamos que contribuyan a la estabilidad y al desarrollo que es sostenible, ¿no? Es importante que garantizar que las intervenciones no solo aborden las necesidades materiales, sino que también obviamente promuevan la dignidad digamos que, y los derechos de todas las personas, digamos, en este caso, las más afectadas. Digamos que como en resumen, digamos que la política pública de inclusión social en el Catatumbo, digamos que presenta un enfoque integral y multidimensional, ¿no? Que aborda diversas áreas críticas para el desarrollo de qué, de esta región. Pero sin embargo, digamos que su éxito dependerá de la capacidad para qué, para asegurar, para superar que los desafíos de que la implementación y obviamente garantizar una coordinación efectiva entre la seguridad, desarrollo, reparación y conciliación, ¿no? Y obviamente la evaluación constante y la participación activa de la ciudadanía serán que determinantes para lograr obviamente una política pública, digamos que más efectiva y sostenible. Referencias bibliográficas, eso es todo. Muchas gracias por su atención.